Bienvenidos a este video. Les hablaremos sobre la Revolución Mexicana en la etapa armada de 1910 a 1920. La Revolución Mexicana fue un amplio y complejo movimiento sociopolítico que se desencadenó por causas de medio, largo y corto plazo. En un movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz. Y en 1910 el Congreso declaró triunfantes a Porfirio Díaz y a Ramón Corral como presidente y vicepresidente, quienes ocuparían los cargos de 1910 a 1914. Al inicio, cuando Porfirio Díaz empezó con el mandato, se dieron sublevaciones de gente que pertenecían al antiguo régimen y que, aunadas de una serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales, fueron causa para el surgimiento del movimiento de la Revolución Mexicana. Había mala administración de la justicia, había riqueza solo para algunos, había extrema pobreza en la mayoría de las personas. Los campesinos, aparte de carecer de tierra, sufrían el maltrato de los capataces. Los obreros de las fábricas tenían extensas jornadas de trabajo que eran de 14 a 16 horas diarias y recibían un salario miserable e injusto, que muy apenas les alcanzaba para comer. Al enterarse el gobierno porfirista que Aquiles Cerdán encabezaba uno de los centros más peligrosos de antireeleccionistas en Puebla y que en su casa se encontraban algunos individuos con armas, la policía hizo un cateo al día 18, pero con los gendarmes llegaron comenzó el tiroteo. Este se prolongó por mucho tiempo, necesitándose la intervención del ejército para sitiar la casa y ocuparla, resistiendo toda la familia Cerdán con ahínco y convicción. Puede considerarse que la Revolución Mexicana dio inicio en Puebla, con la represión sufrida por la familia Cerdán. El 10 de mayo, Pascual Orozco ataca y toma Ciudad Juárez. Desde ahí, Madero envió un telegrama exigiendo de nuevo la renuncia de los dos líderes del país. El día 21 se celebraron los tratados de Ciudad Juárez. Ahí fue donde se aceptó la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral, dando fin el día 25 de mayo. La época del porfiriato, Díaz fue sustituto por Francisco León de la Barra en calidad de presidente interino. Gobernó del 25 de mayo de 1911 a 6 de noviembre del mismo año. A solo unos días de asumir el poder Francisco I. Madero, estalló en Morelos un levantamiento promovido por Emiliano Zapata, ya que al llegar Francisco I. Madero a la presidencia, Zapata le exigió que expidiera una ley agraria a cambio. Madero le pidió entregar las armas, pero Zapata no acepta y da a conocer el Plan de Ayala, a través del cual se exigía, entre otras cosas, la renuncia de Madero y Pino Suárez. En 1912, Pascual Orozco da a conocer en marzo el Plan de la Empacadora o Plan de Chihuahua, en el que se desconocía a Francisco I. Madero y se pedían reformas sociales. Orozco derrotó a Francisco Villa y Madero nombra a Victoriano Huerta comandante de la División del Norte y vence a Pascual Orozco. En 1913 surge un movimiento armado dirigido por el general Bernardo Reyes, junto con el general Félix Díaz. Los dos fracasaron y fueron llevados presos a la Ciudad de México, pero desde su encierro conspiraron contra Madero y Pino Suárez. Esta lucha se extendió del 9 al 18 de febrero de 1913. Huerta tuvo que abandonar sus deberes para entenderse con los sublevados mediante el Pacto de la Ciudadela, firmado en la Embajada de los Estados Unidos, y aprender a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez, mismo que renunciaron ante el Congreso el 19 de febrero, quedando como presidente Pedro Lascurain, cuya gestión se prolongó de las 10:34 a las 11 de la mañana de aquel día. Este nombró ministro de Gobernación a Huerta, renunció y Victoriano Huerta se hizo cargo del poder. El 22 de febrero de 1913 son asesinados Francisco I. Madero
y José María Pino. El senador de Chiapas acusó a Victoriano Huerta de asesino, siendo esta la causa de su muerte. El Congreso se indignó, el nuevo Congreso les declaró nulas y Huerta continuó con el poder a mediados de 1914. Huerta renunció y quedó como presidente el licenciado Francisco Carvajal, quien ostentó el cargo del 15 de julio al 13 de agosto de 1914. Eulalia Gutiérrez tomó el cargo el 3 de noviembre de 1914 y lo abandonó el 28 de mayo de 1915. En octubre de 1915, los Estados Unidos reconocieron como único gobierno al de Venustiano Carranza. Obregón lo hizo escapar de la Ciudad de México, fue asesinado en su huida el 21 de mayo de 1920. Tras la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta asumió la presidencia interna hasta que Obregón fue elegido en las elecciones de noviembre de ese mismo año. La fecha de 1920 marcó la finalización de la Revolución Mexicana.